William, despierta. Es hora de poner el plan en marcha. Mira el cielo. Los azules de hierro están avanzando. No nos abandones ahora, que tus hermanos te necesitan. La voz de Butler sonaba como campanas de una antigua iglesia en mi pobre y confundida mente. Sé que había recibido algún tipo de inyección para reanimar mi cuerpo, que se iba apagando de a poco. Mis hermanos, esa palabra hacía despegar mi cuerpo de la fría arena que me abrazaba con fuerzas para no soltarme. Pero, aún si fuera este mi último aliento, debía estar de pie, ayudando claramente por lo que me había dado Butler mientras estaba inconsciente, yaciendo en la orilla de las hermosas playas ancestrales. William, arriba, compañero, observa a tu alrededor. Es tiempo ya. Butler sentenciaba con una pequeña frase que arrasaba todo en mi interior. Era como esas olas devastadoras que pueden llevarse todo a su paso. Es que sabía lo importante que era para mí y para muchos de nosotros tal acontecimiento. Los azules de hierro y miles de navíos iban directo hacia las murallas de hielo, aquellas artificiales paredes congeladas que prohibían ver a nuestros hermanos un nuevo amanecer. El radiante y rojo sol que contemplaba una civilización avanzada como la ancestral, donde ya me sentía parte, la de sobrevivientes que lucharon mucho tiempo atrás contra el mismo yugo que hoy posee a la nueva humanidad de varias formas, que nos mantiene viviendo una simulación repleta de mentiras que les ofrece solo una parte ínfima de una felicidad absoluta que podrían vivir entendiendo que son la fuente y la gran importancia bajo este gran domo. Que su energía está tan arraigada a las tierras celestiales que tantos otros mundos mantienen de cerca tal seguimiento y celosamente los aprisionan entre esas frías murallas que actúan de división, hoy permanente junto al primer domo. Si tan solo supieran su verdadero pasado y el propósito de su creación, que nacieron para ser libres y para luchar contra este arrebatamiento de libertades hacia su propia raza y hacia las otras. Nacieron todos para ser héroes, cada uno a su forma, y no para competir en un mundo hostil entre los propios hermanos por un pedazo de pan, por gotas sedientas de poder, por un vacío existencial absoluto y espiritual. Yo lo tengo en claro porque he vivido allí y he sentido lo mismo que cada uno de ustedes pueda llegar a sentir. Mi cuerpo se encontraba menos adolorido, pero parcialmente adormecido por la medicación ancestral que me mantiene en vida con suerte algún tiempo más. Y el tiempo que me queda lo utilizaré absolutamente en torno a la liberación de mis hermanos, de una humanidad que puede pisar tan fuerte como aquellos gigantes que cruzaron el mismo hielo para ayudarnos a despertar. ¡Viva la humanidad despierta que lucha por su propia libertad espiritual! Grité en mi interior. Quién sabe por qué, pero sentía esa euforia interna. Aunque nadie lo escuchó, me envalentonó para lo que venía. Miles de ancestrales estaban ya cruzando los bordes hacia las tierras conocidas, aquellos continentes que desde niños nos enseñaron y nos obligaron de alguna manera a entender que era lo único que teníamos, desde que, según los libros oficiales, el famoso Cristóbal Colón había descubierto aquel nuevo continente que marcaría un antes y un después. Sería pálido en comparación a lo que descubrí en mi viaje con mi antigua embarcación, que cruzando el famoso círculo polar antártico me llevó hacia tierras que jamás creí conocer, que jamás siquiera podía haber soñado. Como un recóndito lugar podría darme tantas respuestas y tanta paz en este camino. Solamente que mi paz se entremezclaba con el dolor intrínseco que significa dejar mis tierras de origen y el conocimiento de lo que estaba sucediendo detrás. Pero esto no sería nada si supiera que mis hermanos están en buenas manos o en total libertad, sino que todo sufrimiento de allí dentro provenía de las sucias manos parasitarias que habían robado
el eterno crecimiento espiritual de nuestra propia raza. La humanidad estaba encarcelada entre murallas, falsas historias, mapas y un camino muy incierto a recorrer. Los tantos reseteos sufridos y las miles de generaciones que esperaban una paz que difícilmente llegaría estando bajo el mismo poder custodial, que hacía miles y miles de años, en tierras conocidas, que nos sumergían en una absoluta confusión sobre nuestra creación, verdadera misión y rencor hacia el hermano ajeno. Esta historia recién comienza, pero es un camino único que usted transitará en conjunto conmigo. Puede creerlo o no, todo depende de su interior, pero aquí intentaré otorgar algunos de los detalles sobre los mundos que rodean nuestras tierras conocidas, la forma que yo me fui enterando por enseñanza de los mismos maestros ancestrales, como así también por las miles de historias y registros que existen en la biblioteca ancestral, aquí en estas tierras. Pero vamos por partes, nos queda un largo camino por recorrer.